contra virus respiratorio, implementación en Latinoamérica. Y lo oiremos del doctor Javier Sáenz Llorens. Él es infectólogo pediatra. Yo sé que todos tenemos el agrado y el gusto de conocerlo y admirarlo. Vamos a hablar un poquito de él. Él es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital del Niño de Panamá. Desde hace más de 30 años, él se formó en Panamá como pediatra, como infectólogo pediatra en Costa Rica, con la Universidad UT Southern Western Medical Center de Estados Unidos. Es investigador, ha hecho un sinfín de publicaciones, más de 235 artículos científicos, es conferencista y dentro de sus distinciones está el John Investigator Award de la American Society of Microbiology y la medalla Williams Gorgas. Así que para nosotros es un súper honor también tenerlo aquí y va a ser un honor oírlo cerrar este módulo. Gracias, doctor. Muchas gracias por la gentil presentación. Y agradecer a Nuria, a Nancy y a Mario por la gentil invitación para estar aquí en Tierra Chapín, ¿no? Con buenos amigos. Me han pedido que hable sobre el Nirsevimab, ¿no? Ya que Ángela tocó el tema de la vacuna materna, entonces me toca la otra parte, el competidor, por llamarlo de alguna manera, que es el anticuerpo monoclonal llamado Nirsevimab, ¿no? Y yo lo he titulado La mejor forma de tener los hospitales pediátricos vacíos, y vamos a entrar en materia para que vean ustedes realmente el impacto que ha tenido el Nirsevimab en los países en donde se ha utilizado de forma masiva. Estos son mis conflictos de interés y yo creo que si ustedes se ponen a ver los conferencistas en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, ponen la diapositiva de los conflictos de interés y la pasan de una vez, uno no tiene tiempo ni de verla, ¿no? Como si le diera vergüenza tener conflicto de interés. Y yo creo que un buen investigador debe ser bien promiscuo, en el sentido bueno de la palabra, evidentemente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que hacer estudios para todas las compañías, e incluso para productos competidores, porque esa es la forma de que uno tiene la evidencia a mano para saber las fortalezas y debilidades de cada estrategia y después transmitírsela a ustedes de forma transparente, ¿no? Entonces, a mayor información o mayor evidencia que uno tenga a mano, evidentemente uno puede hablar de un producto o de otro con más contundencia, ¿no? Entonces yo no lo llamo realmente conflictos de interés, yo lo llamo sesgos basados en evidencia. Y de hecho, nosotros en Panamá hemos participado en estudios de vacuna materna, una vacuna de GSK, por ejemplo, que fue abandonada en la madre, que nada más se aplica en el adulto mayor, y también ahora estamos haciendo un estudio de la vacuna materna de Moderna contra el sincicial respiratorio, pero también participamos en el estudio Melody del Nirsevimab, patrocinado por la compañía AstraZeneca. Como el Nirsevimab es distribuido y vendido en nuestro continente por la empresa Sanofi, Sanofi salva su responsabilidad por si yo digo algún disparate, y entonces la opinión es mía y no de ellos en lo que yo voy a expresar en esta charla, ¿no? Bueno, un poco de introducción para entrar después en materia rápidamente, ¿no? Antes siempre nosotros decíamos el bebé prematuro o el bebé cardiópata o el bebé neumópata es el que tiene mayor riesgo de tener una enfermedad severa por sincicial respiratoria. Y eso es así. Sin embargo, si uno ve las estadísticas epidemiológicas en los hospitales, la inmensa mayoría de niños o de infantes que se hospitalizan y que incluso fallecen son niños previamente sanos, no tienen ni prematuridad, ni cardiopatía, ni displasia broncopulmonar, son previamente sanos. Y eso se ha realmente documentado en todas las partes del mundo, ¿no? Casi el 80% de los niños de los infantes hospitalizados son niños previamente sanos. De ahí que la importancia de prevenir la infección por sincicial respiratorio en todos los recién nacidos, no solamente en los niños de más alto riesgo, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, la gráfica aquí de la derecha, la mayoría de los infantes hospitalizados son menores de 3 meses, casi la mitad, y el 70% son menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen el diámetro de la vía aérea es tan pequeño que cualquier moco, cualquier exudado inflamatorio
obstruye y causa el problema, ¿no? Ya posteriormente ya se van dilatando esos bronquiolos y entonces ya los niños tienen un poco de menos riesgo de ser hospitalizados. Así que el enfoque realmente debería estar en todos los recién nacidos y sobre todo en esos menores de 6 meses de edad. Entonces, hace como 10 años en los institutos de salud de los Estados Unidos se documentó un evento que fue realmente, un descubrimiento realmente importante y que muy seguramente pudiera ser incluso motivo de un premio Nobel en el futuro, que fueron los estudios de Barney Graham y de Joseph McClellan en el NIH, ¿no? Y ellos descubrieron que la proteína pre-F, la proteína de fusión del sincicial respiratorio tenía 2 formas, la proteína pre-F, o sea, prefusión, o sea, antes de que el virus se una al receptor celular, está en la forma pre-F, esa es una forma bien rápida, transitoria, y una vez que el virus se une al receptor celular se elonga y adquiere la conformación post-F. Entonces, los estudios anteriores habían estado diseñados para neutralizar la proteína post-F y por eso todos resultaron infructuosos, ¿no? Ahora que se descubrió esto y que tanto las vacunas como los monoclonales están dirigidos a la forma pre-F, se ha visto realmente una revolución en el campo del virus respiratorio sincicial. Y si ven ustedes a la derecha, por ejemplo, el sitio rojo que ven en la proteína pre-F es el sitio 0, que es donde actúa el nirsevimab. Y fíjense que en la forma de post-F, ya cuando se une a la célula, prácticamente desaparece. Entonces, la única forma de atacar este sitio, que es el más potente desde el punto de vista de neutralización, es atacando la forma pre-F, ¿no? Y de ahí las ventajas que ha tenido el nirsevimab. Pero hay otros anticuerpos monoclonales que actúan en diferentes partes de la proteína pre-F. Uno de ellos, seguramente el próximo año o a finales de este año, ustedes van a oír muchísimo. Se llama clesrovimab, que también es un monoclonal que aparentemente pudiera tener efectos similares al nirsevimab, aunque evidentemente hay que demostrarlo en los estudios de investigación. Y otra gran ventaja de estos nuevos monoclonales, nirsevimab y eventualmente clesrovimab, es que se ha introducido una mutación de 3 aminoácidos, ácido glutámico, treonina, tirosina, en la parte de la FC, de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina, que le prolongan la vida media. En lugar de una vida media de 21 días, que es la normal de una inmunoglobulina, la vida media de estos anticuerpos monoclonales es casi de 70 días para el nirsevimab, lo que permite que con una sola dosis uno pueda proteger a ese infante por mucho tiempo, ¿no? Y eso es realmente la gran ventaja también de los anticuerpos monoclonales nuevos que tenemos en la actualidad. Y antes teníamos el palivizumab. El palivizumab, la vida media es más o menos 3 semanas, no tiene la vida media prolongada, y entonces el problema del palivizumab no solamente era el costo, sino que hay que administrarlo cada mes durante el periodo de circulación del virus respiratorio sincicial para que tenga efectividad. Y eso quizás en el hemisferio sur o en el hemisferio norte es muy fácil, porque la circulación del sincicial es básicamente en invierno. En muchos de nuestros países del trópico y subtrópico, el sincicial respiratorio circula casi todo el año. De hecho, nosotros tenemos bronquiolitis y tenemos neumonía todo el año. Entonces, administrar, imagínense, palivizumab cada mes durante toda la circulación en países tropicales es impensable, ¿no? Entonces, estos nuevos anticuerpos monoclonales tienen esa ventaja: una sola dosis, vida media prolongada, son más potentes, etcétera, ¿no? Y aquí ya por fin, desde el 2023, tenemos 2 estrategias terapéuticas: o la vacuna materna o el anticuerpo monoclonal de vida media extendida. Y yo lo he llamado la vergüenza ha llegado a su fin, porque el virus respiratorio sincicial fue descubierto en 1957. Tenemos 70 años en que no hemos hecho absolutamente nada contra el virus respiratorio sincicial. De hecho, por ejemplo, hay vacuna y hay tratamiento contra la influenza, contra el virus de la influenza. Hay vacuna y hay tratamiento contra el virus del COVID. Pero hasta ahora realmente no ha habido nada contra el sincicial respiratorio. Entonces,
muchos de los pediatras empezamos a dar broncodilatadores y esteroides y antibióticos para ver si mejoramos en algo la salud de ese infante hospitalizado y evidentemente todo eso es placebo, ¿no? Pero ahora sí vamos a tener algo para prevenirlo, ¿no? Todavía nos falta un antiviral efectivo para los casos graves, pero por lo menos ya tenemos formas de prevenirlo de forma importante. Y entonces son dos estrategias, ¿no? El monoclonal, que depende de en qué país estemos, se puede dar estacional cuando venga la temporada o todo el año como en países tropicales. Y tenemos la vacuna materna que está recomendada por lo menos en el continente americano a partir de la semana 32 de la gestación, ¿no? Otra cosa importante es que si yo, por ejemplo, utilizo monoclonal en un país, yo no necesito vacuna materna en teoría, ¿no? Porque como el monoclonal puede darse cuando se da la BCG o la hepatitis B al nacer, prácticamente yo puedo cubrir casi todos los infantes, ¿no? Con la vacunación materna dependo mucho de la aceptación de la vacuna materna, de la cobertura de inmunización materna en nuestros países, ¿no? Entonces, si yo utilizo vacuna materna, yo necesariamente necesito el monoclonal. Si yo uso solamente monoclonal, no necesariamente necesito la vacuna materna, y eso lo ha dicho Ángela muy bien. De hecho, los países que están utilizando vacuna materna son Argentina, que empezó solo con vacuna materna, ya va a implementar también la estrategia del monoclonal para cubrir los no protegidos. Y Uruguay también ha adoptado la misma estrategia que Argentina, y la estrategia del monoclonal, el primer país en Latinoamérica que la implementó fue Chile, y voy a presentar los resultados de Chile rápidamente, y Paraguay también acaba de empezar la estrategia del monoclonal. O sea que tenemos 2 países con monoclonal exclusivo y 2 países con estrategia mixta. Y este es el desarrollo clínico. Aquí no tienen que leer nada de esto, simplemente para decirles que el nirsevimab tiene estudios de fase 1, tiene estudios de fase 2, tiene estudios de fase 3, tanto en prematuros como en niños a término, como en niños de alto riesgo con cardiopatía, con enfermedad pulmonar crónica, etc., ¿no? Y en términos resumidos, el producto es bien seguro, tan seguro como el palivizumab, que ya tenemos experiencia con ese monoclonal. Y los resultados de eficacia, porque cuando se hacen estudios de investigación y son estudios controlados, se habla de eficacia. Después, cuando ese monoclonal se estudia en vida real, se habla de efectividad, como bien mencionó Ángela, ¿no? Entonces, los estudios de eficacia demostraron que protege contra la enfermedad severa por sincicial respiratoria o contra la hospitalización por virus respiratorio sincicial, más o menos como en el 70 a 80, 75, por ahí entre el 70 y el 80%, ¿no? Y este es el estudio prácticamente más grande, pivotal de fase 3 de este monoclonal, ¿no? Este fue un estudio que se hizo en el hemisferio norte, se hizo en el hemisferio sur y se hizo en Panamá y en Colombia, que somos países tropicales, ¿no? Más de 3.000 niños fueron incluidos en este estudio, y fíjense las curvas de Kaplan-Meier de evolución de los infantes. Con una sola dosis del nirsevimab se conseguía una protección. Arriba está enfermedad grave o relevante por sincicial respiratorio atendida médicamente, y abajo está hospitalización por virus respiratorio sincicial, ¿no? Y fíjense las gráficas, en azul está el grupo del nirsevimab y en rojo está el grupo de placebo, como la curva se mantiene 5 y 6 meses completamente distanciadas, y en ningún momento hay como una muesca de que vaya a haber disminución de la protección hasta 6 meses después de la administración única de nirsevimab. Esto lo que sugiere es que a lo mejor la protección va más allá de los 6 meses después de una sola dosis, ¿no? Y después vamos a ver unos datos de Sudáfrica que pudieran realmente confirmar este efecto protector un poquito más extendido. Y si resumimos realmente los estudios de investigación clínica, la protección es 70-75% para enfermedad atendida médicamente por sincicial respiratorio. Y si vemos, por ejemplo,
enfermedad grave, o sea, admisión a la unidad de cuidados intensivos, los resultados muestran que es incluso superior al 80%. O sea que es todavía más efectivo contra la enfermedad más grave. Pasamos de eficacia y ahora entramos en el mundo real, efectividad, donde ya no son estudios controlados, sino que abierto a toda la población, independientemente de sus características demográficas, nutricionales, genéticas, etc. Y fíjense la cantidad de información que tiene el nirsevimab ahora mismo en el mundo. Hay estudios de prácticamente casi todos los países europeos, hay estudios de Australia recientes, hay estudios de Estados Unidos, hay estudios de Canadá y recientemente los estudios de Chile. O sea que realmente es un producto que ha sido estudiado amplísimamente desde el punto de vista de efectividad. Y algo que es bien llamativo es que normalmente en ciencia la efectividad tiende a ser inferior que la eficacia, porque la eficacia uno tiene la población controlada en el estudio y diseña criterios de inclusión, mientras que la efectividad en el mundo real es prácticamente todos los bebés, ¿no? Es una de las pocas veces que uno ve que la efectividad es mejor que la eficacia. Fíjense las efectividades en muchas partes de Europa, arriba del 80% e incluso alrededor del 90% de efectividad, lo cual realmente es una cosa impresionante, ¿no? Y esta es la primera, si nos acordamos, la jerarquización de la evidencia. Los estudios más sólidos, menos sesgo, de mayor fortaleza de evidencia son los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, ¿no? Esta es la revisión sistemática que acaba de publicar el Lancet sobre el nirsevimab, 30 y pico de estudios de muchas partes del mundo sobre el nirsevimab, pero fíjense ustedes la gráfica, la línea negra es el 0, todo lo que está a la izquierda es protección. Fíjense que en ningún momento el punto pasa hacia la derecha, o sea, 35 estudios consistentemente todos demostrando la gran efectividad que tiene el nirsevimab en proteger contra la infección por virus respiratorio sincicial. Y ya pasando a nuestro continente, a Chile, los datos de Chile son realmente asombrosos, ¿no? Cuando uno ve esto, uno dice que too good to be true, o sea, demasiado bueno para creérselo, pero esto ha sido consistentemente documentado en muchas otras partes, ¿no? Estos son hospitalizaciones por infección del tracto bajo por sincicial respiratorio, bronquiolitis, neumonía, por semana en Chile. Esta es una diapositiva actualizada hasta la semana 50, o sea, el primer invierno que tuvo Chile el año pasado. Fíjense la cantidad en las barras verdes que ven ustedes abajo a la derecha, están las hospitalizaciones, muy por debajo de todos los años anteriores las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Y en el lado de la izquierda ustedes ven en la población que no recibió nirsevimab, ¿no? Fíjense que, o sea, que hubo circulación del virus en ese invierno, pero en aquellos infantes que habían recibido nirsevimab, la tasa de hospitalización fue extremadamente baja, ¿no? Con cifras que van, si se compara con el 2019, de 80% de protección, del 2022 90% de protección y 2023 95% de protección. Y estas son las hospitalizaciones en cuidado intensivo. Las otras eran hospitalizaciones en sala, estas son hospitalizadas en cuidado intensivo. Y también 83% y dependiendo de con qué año lo comparo, puede estar hasta el 90% de reducción. De hecho, los periódicos en Chile sacaban, es la primera vez que vemos las unidades de cuidado intensivo pediátricos en el invierno de Chile sin pacientes, vacías, porque realmente la mayoría en el invierno la mayoría de los casos graves en cuidado intensivo son niños pequeños con virus respiratorio sincicial. Y acaba de publicar Chile, o sea, todavía no lo ha publicado, pero lo acaba de presentar. Esta es una diapositiva que me envió Juan Pablo Torres la semana pasada, los estudios de efectividad y los estudios de impacto del nirsevimab en la primera temporada de Chile, ¿no? Fíjense los datos aquí, realmente impresionante la efectividad, 76, 85% dependiendo de la gravedad, y el impacto es poblacional, el impacto es
todos los bebés que se admiten al hospital, independientemente de si han sido inmunizados o no, cómo se reduce la infección grave por el virus respiratorio sincicial, y realmente dependiendo de cómo se compare con el año, entre el 80 y el 90%. Son datos realmente impresionantes. Tanto es así que es el primer invierno en que Chile no tiene todo el país no tiene muertes por virus respiratorio sincicial. 0 muertes con la política de uso de Inerzimab, cuando todos los años había tenido fallecimientos en las distintas regiones del país, ¿no? Ahora, no solamente, estos son los efectos más importantes, los efectos más directos, pero la prevención del sincicial respiratorio también tiene efectos indirectos importantes. Por ejemplo, reducción de las sibilancias recurrentes. Cuando los infantes menores de 1 año de edad tienen infección relativamente grave por sincicial, ellos quedan a veces con sibilancias recurrentes en el 2.º año, en el 3.er año, de esos que entre comillas uno le dice son a lo mejor asmáticos, o son sibilancias recurrentes inducidos por la infección por virus respiratorio sincicial, y esta es una evaluación preliminar en que el uso de Inerzimab ha disminuido prácticamente un 25-30% la probabilidad de que los niños tengan sibilancias recurrentes posteriormente. Y el uso de antibióticos también, más o menos como 30% de reducción en el uso de antibióticos, que como todos sabemos, cuando hay una infección respiratoria, muchos de nosotros estamos tentados a dar antibióticos por si acaso hay alguna infección bacteriana agregada, etcétera. Bueno, se ha demostrado pues, hasta un 30% de reducción en el uso de antibióticos con la implementación del Inerzimab. Ahora, ya dejando de un lado los estudios de Chile y los estudios de Europa o de Estados Unidos, en nuestros países, como lo ven ustedes aquí, el Centroamérica, el Caribe, la circulación del sincicial es prácticamente casi todo el año, a diferencia del norte y del sur. En el norte y el sur es más fácil prevenir la infección porque uno adapta la estrategia para la estación, básicamente. En nuestro país va a ser complicado porque uno necesita una estrategia administrada prácticamente todo el año, desde enero hasta diciembre, para prevenir las infecciones en nuestros países, ¿no? Y de hecho, por eso yo traigo esta información de Sudáfrica, porque yo creo que es muy importante para los países nuestros. En Sudáfrica participó en el estudio ese que yo les mencioné al principio, el estudio del hemisferio norte, el sur, el trópico, etcétera, que se publicó en el New England, pero que este estudio fue realizado durante la pandemia. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia en Sudáfrica? Los primeros 6 meses en que Sudáfrica entró en el estudio, ellos tuvieron el confinamiento por COVID. Entonces pusieron en cuarentena a la gente, los niños no iban a la escuela, había mascarillas, distanciamiento social, etc. El virus respiratorio sincicial básicamente desapareció en esos 6 meses, simplemente por las medidas de mitigación del COVID. Entonces ellos entraron al estudio, administraron el Inerzimab y en esos 6 meses de confinamiento no hubo sincicial. Entonces ellos no pudieron evaluar la eficacia del producto. Ellos empezaron a evaluar la eficacia del producto 6 a 12 meses después de que el bebé había recibido el Inerzimab. Y 6 a 12 meses después de la administración única del Inerzimab, ellos encontraron 52% de eficacia. O sea, lo que quiero decir con esto es que muy probablemente después de la administración del Inerzimab la protección va más allá de los 6 meses. Y ese dato yo creo que es bien importante para nuestros países, ¿no? Y de hecho también se midieron anticuerpos contra el virus respiratorio sincicial, anticuerpos neutralizantes, y encontraron que para el día 31, o sea, el mes de administrar el anticuerpo monoclonal, había 140 veces más anticuerpos que en el grupo control que no había recibido Inerzimab, pero para los 5 meses había 50 veces más de concentración, pero aún para el día al año, un año después de haber recibido el Inerzimab, la concentración de anticuerpos neutralizantes era 7 veces superior al grupo control que no había recibido Inerzimab, lo que demuestra probablemente o sugiere el efecto prolongado de la molécula. Y nosotros con todos esos datos hicimos una comparación en Panamá, un estudio de costo-efectividad en Panamá con los datos epidemiológicos de Panamá, de cómo se compararía, por ejemplo, empezar con vacunación materna o empezar con monoclonal, y realmente los estudios de costo-efectividad demostraron que, al menos en Panamá,
la estrategia de nirsevimab era mucho más costo efectiva y el número necesario de inmunizar era mucho menor que con la vacuna y probablemente prevenía más desenlaces inducidos por el virus respiratorio sincicial que con la vacuna. Entonces, siempre el debate hasta ahora había sido o monoclonal o vacuna, y ese no es el debate realmente, porque si ese es el debate, yo creo que la comparación es bien injusta en contra de la vacuna. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, las coberturas vacunales maternas en nuestros países no son tan óptimas, no son 60, 70%, quizás en algún país, a lo mejor en Costa Rica un poco más, pero con el monoclonal al nacer uno puede realmente casi cubrir el 100% de la población. Entonces la comparación es injusta por muchas razones, ¿no? Primero porque la ventana de administración de la vacuna es entre la semana 32 y 36, a diferencia por ejemplo de toferina o influenza, en que yo puedo vacunar en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, ¿no? Aquí básicamente son 4 semanas. Y como saben ustedes, por ejemplo, en nuestros países la asistencia al control prenatal muchas veces no es óptima. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que todas las mamás vengan a la semana 32? Imposible, ¿no? Llegan o no llegan, o llegan a la 33, o llegan a la 34. Y otra cosa importante es que para que el anticuerpo pase de la mamá al bebé, se necesita por lo menos que yo administre la vacuna 2 semanas antes, para que la madre produzca anticuerpos y le pase al bebé, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, inmunizo a la semana 32, realmente el bebé protegido es a partir de la semana 34, ¿no? Porque se necesita ese tiempo para que haya antibiótico. Por otro lado, cualquier comorbilidad materna que afecte la viabilidad placentaria disminuye la transferencia de anticuerpos. Por otro lado, los anticuerpos maternos son IgG y la IgG, la vida media es 21 días, o sea que al mes disminuyo a la mitad, al mes disminuyo nuevamente a la mitad. Y eso aplica para todas las vacunas. En los primeros 3 meses de edad, la transferencia de anticuerpos es muy buena, pero ya después de los 3 meses, como la vida media baja rápidamente, empieza a haber disminución de la protección. Mientras que con el anticuerpo monoclonal muy probablemente se mantiene por más tiempo, ¿no? Algo también importante es, estos son, aquí no sé si ven la tabla, pero más o menos se la detallo. En esta tabla está, por ejemplo, el impacto poblacional de hospitalización, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en España o en Chile, que solamente administran nirsevimab, el impacto en la reducción de hospitalización está por allá por 90%, 85-90%. El número necesario a inmunizar es muy bajo y las hospitalizaciones evitadas también son de forma impresionante, ¿no? En los países que utilizan estrategia mixta o utilizan solamente vacuna, por ejemplo, los datos de Argentina recientes, el impacto realmente no es tan grande, es 33%. ¿Por qué? Porque ellos tienen 65% de cobertura, entonces dejan todo el resto sin protección, ¿no? Y en Estados Unidos hay una publicación reciente del CDC en que con 55 a 60% de cobertura mixta, nirsevimab 2-1 sobre vacuna, ellos encuentran un impacto del 43%. Y recientemente Australia acaba de publicar sus datos de que con 70% de cobertura de solo nirsevimab, ellos alcanzan un impacto de 57%. Entonces, con estos datos uno puede más o menos inferir realmente qué estrategia pudiera ser más efectiva en nuestros países y adaptarla a los países tropicales. Así que la comparación más justa debería ser o monoclonal o estrategia mixta, vacuna más monoclonal. De hecho, como ahora está de moda la inteligencia artificial, como bien dijo María Luisa, ya la gente dice que la inteligencia natural está en decadencia. Entonces, yo también le pregunté al ChatGPT, bueno, ¿qué nos dice sobre la efectividad, impacto y equidad de ambas estrategias enfrentadas por separado? Aquí no, evidentemente no está la estrategia mixta. Y básicamente el ChatGPT en rojo dice que la administración de monoclonal es más efectiva, tiene más impacto
y tiene más equidad, porque es el 100% de la población infantil protegida, ¿no? Y nosotros deberíamos trabajar precisamente en pediatría, asegurar la equidad. Todos los niños deben tener igual tipo de protección, ¿no? Y aquí lo dice nuestro bebé. Si mi mamá decidió no vacunarse, entonces ¿quién me protege a mí? Entonces, por eso yo creo que es importante o el anticuerpo monoclonal o estrategia mixta para la prevención de las infecciones graves por virus respiratorio sincicial. Muchas gracias por su atención.